Hola, buenas. Vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis y para recordar, como habíamos empezado en el principio de la carta, entonces dice que Juan, al recibir esta visión de Dios y ver todo lo que vio, decía que tenía que escribir las cosas las palabras en ese momento eran escribir las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, habíamos visto ya en el primer capítulo lo que él había visto, ya la imagen de Jesús glorificado en poder y con autoridad y todo. Y después las cosas que son, entonces ya ahí entran las cartas a las 7 iglesias. Y después las cosas que han de ser, ya el futuro de lo que va a pasar. Entonces ahí es donde estamos ahora. Entonces habíamos visto que ya en el capítulo 4 es cuando ya la iglesia sale del mundo, ya se va a la presencia de Dios y sale ya todo lo bueno de la iglesia, la presencia de la iglesia. Y otra vez no estamos hablando de un edificio o una iglesia que se ve en la calle o el centro familiar cristiano de Tafalla, por ejemplo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que ya será quitado del mundo. Entonces ya la influencia de la iglesia en sí y la manera de Dios de obrar a través de la iglesia va a cambiar. Y habíamos visto que habrá aún un grupo de 144,000 que son judíos. Entonces ya en el capítulo 7 sale que son 12,000 de cada tribu que serán sellados o protegidos por Dios y irán como misioneros en el tiempo de la tribulación para llevar el mensaje de esperanza. Y habrán personas que vendrán a Dios. Igual son personas que incluso puede ser personas que viven hoy, que no reciben el mensaje, pero tienen semillas puestas en su vida. Y que en los años de la tribulación que vendrá a Dios. Pero durante la tribulación, una persona que viene a Dios ya vendrá a coste de su vida. Dará su vida por recibir a Dios. Porque será un tiempo muy diferente que el tiempo que vivimos ahora. Entonces ya será un tiempo cuando el mal tiene más autoridad. Dios es soberano incluso en ese tiempo, pero el mundo experimentará el mal verdadero y el enemigo y verá el corazón del enemigo. Y hoy estamos en el capítulo 11 y hemos visto ya los juicios o la ira de Dios que sale en el tema de los sellos, los séptimos sellos, las cosas que pasarán. Y después de los primeros 6 sellos, llegamos al séptimo, que ya es como para anunciar la venida de las 7 trompetas. Y hoy leeremos sobre la séptima trompeta, que también sirve para anunciar ya la ira o el juicio que viene con las copas, o los juicios de las copas. Entonces estamos en el capítulo 11, y es un capítulo muy interesante. Y bueno, vamos a leer lo que dice. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces Juan recibe una barra para medir, entonces ya le dice que debe medir el templo. Entonces ya en el año 70
después de la muerte de Jesús, entonces ya es cuando el templo fue destruido. Pero vemos en la Escritura que dice que el templo se va a volver a construir. Incluso que el anticristo va a ayudar en esa construcción. Y va a hacer como acuerdos con los judíos. Y durante un tiempo va a parecer que está a favor de ellos. Pero después, ya en un momento crítico, ya cambiará su manera de tratar con los judíos. Pero, entonces aquí vemos que ya el templo otra vez existe. Esto no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de un templo físico que se va a construir. Y vemos que el patio ya es para los gentiles, ya no es un sitio sagrado. Pero aquí también el concepto de medir no está hablando de medidas de metros o así. Entonces veremos en el corazón de dos testigos que vienen. Es medir de forma también para juzgar. Es medir como niveles espirituales. Y vamos a ver lo que dice después. Pero vemos que entonces ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, 3 años y medio. Es una mitad de la tribulación, que durará 7 años. Y después dice que y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Entonces, vemos que habrán 2 testigos y llevarán cilicio. Entonces ya es un símbolo, es lo que los judíos llevaban en momentos de duelo. Y en este contexto ya es duelo por la condición espiritual de Israel. Porque hacen cosas, hacen sacrificios, van al templo, pero no alaban a Dios. No lo hacen por Dios, lo hacen por tradición, porque sí. Y llegarán incluso el anticristo llegará a entrar y levantar una estatua para él mismo, de él mismo. Pero vemos 2 testigos, dice en el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces ya los 2 testigos. Entonces ya aquí no dice que uno es el otro es el otro. Entonces ya la mayoría de los estudiantes de la palabra creen que uno será Elías y el otro Moisés. Entonces ya por algunas cosas que vienen después sobre la lluvia y también de las plagas. Y como Elías no murió, entonces ya se cree que uno es él. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra y subió al monte, y con él se aparecen Moisés y Elías. Y entonces ya por eso se cree que serán los 2. Pero bueno, vemos que son testigos para Dios. Y dice en el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces ya vemos que estos testigos ya salen con el poder de Dios. Y si una persona se pone en contra de ellos, les dice que ya sale fuego por sus bocas. Entonces ya que esas personas ya tienen que morir. Entonces ya estos 2 testigos
tienen autoridad y poder de Dios. E incluso ya pueden hacer que no llueva, que no haya lluvia, o pueden hacer pueden pedir plagas. Dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces ya cuando hayan terminado la obra que Dios ha preparado para ellos, cuando haya terminado ese tiempo de 3 años y medio de predicar, entonces ya el enemigo va a subir con poder y va a pelear contra ellos y los va a matar. Y sus cadáveres, y dice en el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces ya ahí los cuerpos de estos 2 testigos que ya llevaban el poder de Dios y predicaban durante 3 años y medio, ya sus cuerpos sin vida estarán ahí en la plaza, ya para que todos los vieran. Y para un judío esto es lo peor que puedes hacer, incluso un ladrón que muere. Entonces ya tiene que tener un entierro enseguida. No tener un entierro es un símbolo de vergüenza y deshonra. Entonces el enemigo, Satanás, quiere mostrar que tiene la victoria sobre estos 2. Pero es importante ver que la historia no ha acabado y que estos 2 habían terminado la obra que Dios tenía preparado para ellos. Pero otra vez, la historia no ha acabado aún. Entonces, dice que están ahí en Jerusalén sus cuerpos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Ves la situación que está pasando en el mundo en ese momento? Que estos 2 testigos salieron a predicar la verdad, a predicar las verdades de Dios. Pero otra vez la gente no quería saber nada. Y dice que la gente está atormentada. Cuando una persona está atormentada, no quiere decir, no es lo mismo de ser torturada. La tortura es cuando una persona te maltrata. La tormenta es algo de dentro. Entonces, la gente oía la verdad. Y claro, les choca porque sabían que lo que hacían estaba mal. Pero no querían cambiar. Y entonces, por eso, están tormentados. Entonces ya cuando estos 2 ya no predican más porque están ahí muertos, ya tienen una celebración y ya intercambian regalos. Aquí no es un cumpleaños, están celebrando estos 2 cuerpos muertos ahí en la plaza. Es una celebración porque ya no están tormentados. Pueden seguir el pecado sin tener que enfrentarse con la verdad. Pero qué fuerte celebrar este hecho que ya estos 2 no tienen vida. Pero otra vez, la historia aún no ha terminado. Dice en el versículo 11, pero después de 3 días y medio, y durante esos 3 días y medio, esos cuerpos, esas vidas, ellos estaban muertos. Ahí
para que todo el mundo les veía. Pero dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¡Buah! Entonces ahí vemos otra vez quién tiene el control. Vemos que no es el enemigo. Aunque el enemigo otra vez pensaba que mira lo que yo he hecho. Estos dos que venían con el poder de Dios, yo los he matado. Pero después de los 3 días y medio, Dios envía el espíritu de vida y ellos dos se levantan. Entonces, ¿podéis imaginar estar ahí en el grupo celebrando la muerte de ellos? Y de repente se levantan y caminan. Y entonces es lógico que cayó gran temor sobre los que los vieron. Y el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces ven otra vez el poder y la autoridad de Dios, y ven la confirmación que estos dos fueron enviados por Dios. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces ya vemos que estos dos testigos se van al cielo, se resucitan y se van al cielo en una nube. Y viene un gran terremoto y 1/10 de la ciudad se cae. Y 7,000 hombres mueren. Y claro, es lógico, entonces los demás ya tienen temor, pero temor. Y dieron gloria al Dios del cielo, reconocen que es Dios que ha obrado. Entonces ya ha terminado, como dice, el segundo ay, pero viene uno más. Y ya llegamos al 7º ángel. Entonces dice en el versículo 15, y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido al ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces ya el 7º trompeta, el 7º ángel con la trompeta, entonces ya anuncia que ya viene el juicio de las copas. Pero aún así, entonces vemos la autoridad, vemos la certeza de que Dios tiene la victoria. Y entonces ya desde el cielo se escucha grandes voces diciendo que mira, ya los reinos del mundo son de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Porque claro, ahora Dios es soberano, pero el enemigo tiene también poderes en los reinos del mundo. Y lo vemos, lo experimentamos, los ataques. Pero aquí, entonces, no es que en este momento, pero es una forma de hablar que es tan seguro lo que va a pasar en el futuro, que se dice como ya actualmente. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo,
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces ya vemos lo que va a pasar, y realmente ahí es como un esquema de lo que veremos ahora en lo que queda de este libro. Pero es curioso, entonces, en medio de la tribulación, en medio de la oscuridad, aún tenemos esto aquí para recordarnos quién tiene la victoria. Entonces, muchas veces pensamos en todo lo oscuro en el libro de Apocalipsis. Todo lo que se va a destruir, todos los ataques, todas las peleas, todos los problemas. Pero tenemos momentos para recordar que aún en la oscuridad, Dios tiene el control. Y Dios va a cumplir la obra que ha empezado. Y Dios va a hacer justicia en todo. Y lo vemos vez tras vez. Y al final dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vemos el poder de Dios. Y en lo que vamos a seguir leyendo, entonces ya veremos la autoridad y el poder y los actos del enemigo. Pero siempre tenemos el recuerdo del Todopoderoso. Que Dios, aún en los momentos oscuros, tiene la autoridad. Es soberano. Y Él está obrando, aún en los momentos que no vemos o que no entendemos. Dios está obrando. Y hay momentos, por ejemplo, igual nosotros no vivimos momentos tan oscuros como van a pasar en este momento. Pero tenemos que recordar que Dios es el que tiene el control. ¿Podéis imaginar esos 3 días y medio cuando habían los cuerpos de los dos que estaban hablando, llevando el mensaje de Dios a la gente, proclamando la verdad? Y sus cuerpos están ahí 3 días y medio. Pero es importante recordar, como he dicho varias veces, que la historia no terminó ahí. Entonces, nosotros estamos estudiando este contexto, pero también te quiero decir ahora. Entonces, si estás en un momento oscuro, es importante recordar que tu historia con Dios no termina aquí. No termina en este momento. Dios está haciendo la obra en tu vida y seguirá haciendo esa obra en tu vida hasta el final. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice en Filipenses, el 1 capítulo. Y aquí vemos que Dios sigue haciendo su obra hasta el final. Y llegaremos al final del libro y veremos cómo Dios cumple cada detalle. Y siempre está ahí para recordarnos que Él es el Todopoderoso, que Él tiene más poder que el enemigo, que Él, aunque el enemigo intenta atacar y romper, intervenir y cambiar los planes de Dios, Dios es fiel y Él hace todo lo que tiene planeado. Y es curioso aquí porque vemos el arca de su pacto en el templo.
en el cielo. Y para un judío, el arca es un símbolo de la certeza de tres cosas. De la palabra de Dios, porque ahí estaban los 10 mandamientos. Entonces para ellos era un recuerdo de la certeza de la palabra de Dios. También ahí había maná. Entonces, ¿qué es un recuerdo de la provisión de Dios? Porque claro, cuando estaban en el desierto, Dios les daba lo que necesitaban para comer. Durante 40 años. No 40 minutos ni 40 días. 40 años tenían para comer en el desierto. Dios les dio. Y después también había la vara de Aarón, que en Números habla de que floreció. Eso también es un recuerdo de la vida, la certeza de la vida de Dios. Entonces, al ver el arca para un judío, entonces ya son esas cosas que vienen a la mente. La certeza de la palabra de Dios, la certeza de la provisión de Dios y la certeza de la vida de Dios. Entonces, Dios nos quiere dar ese recuerdo también en nuestro contexto hoy, pero también estará en ese momento en el futuro, porque Dios es el mismo. Ahora nos ha dado una oportunidad, venir a Él y recibir su perdón, recibir su salvación. Pero de la misma forma que una persona no va al médico si no se cree enfermo, si tú crees que ya no hace falta, no necesitas a Dios, no vas a ir a Él. Pero yo te animo a examinar a tu vida, porque Dios es lo que necesitamos. Dios es la respuesta a nuestra necesidad en este mundo. Dios es fiel en cada detalle. Pase lo que pase en nuestras vidas, Dios siempre está ahí para nosotros. Entonces ya seguiremos en este estudio. La semana que viene ya veremos lo que nos dice del capítulo 12. Entonces te animo, incluso leerlo antes o volver a leer lo que hemos leído hasta ahora. Pero recordar que siempre Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios tiene más fuerzas y más poder y más autoridad que el enemigo. Es como vemos en la palabra de Dios, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. No hay fuerza ni ninguna cosa creada que nos puede separar de su amor. ¿Le conoces a Él? Él te quiere mostrar que es fiel y que te ama a ti. Yo te puedo contar que Él me ama a mí. Y no porque soy buena persona ni porque hago cosas buenas. No es por eso. Como hemos visto, ¿no?, en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió, Cristo dio todo por nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Estás dispuesto o dispuesta a recibir el amor de Dios? Y si dices que ya he recibido el amor de Dios, ¿estás dispuesto o dispuesta a compartir ese amor con otro o otra? Porque este mundo necesita ver esa verdad para poder evitar lo que va a pasar en la tribulación. Espero que Dios te guíe y que vivas lo que vemos en su palabra. Y que Dios te guíe en cada paso de tu vida. Bendiciones y hasta muy pronto. Mi Dios
Dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti.